otro lado no abandonan su libertad para defender su vida, ¿no? Esa es la libertad que no van a abandonar. Abandonan sí todas las demás, ¿verdad? Todos los demás derechos, ¿m? Que tenían en ese estado de naturaleza, pero no pierden esa posibilidad de defender su vida, de hacer lo posible para mantenerse vivos, ¿no? Para protegerse. Está muy bien esa precisión. Valentín. Pero sí se gana una libertad de alguna forma, por ejemplo, para las cosas cotidianas como comprar, vender, elegir una residencia. eh, Ujú. no están sometidos todo el tiempo a eso del miedo al caos, de que en el estado de naturaleza vale todo en pro de beneficiarme. Yo, por ejemplo, puedo quitarle el terreno a un vecino, hacer lo que quiera con la familia de otra persona porque se me plazca. Es decir, Ujú. hay una libertad de circulación, de mercado, de propiedad privada. Este, Exacto. Como tú se planteas, gana. la propiedad surge con esa sociedad civil o política, ¿verdad? Anteriormente los hombres no gozaban de propiedad, no gozaban de comodidad, ¿no? Entonces siempre es preferible, a pesar de que vivan sometidos a ese leviatán, es preferible al estado de guerra del estado de naturaleza. Eso es lo que nos va a decir Hobbes, ¿no? Este, y bueno, en el capítulo 18 se retoma esa idea del contrato con el cual terminaba el capítulo 17, ¿no? Y retoma esa modalidad que era un Estado instituido a través del contrato, porque veíamos la clase pasada que en realidad el Leviatán podía surgir de dos maneras. Una era el Estado por institución, que sería a través de un contrato, y la otra, ¿cuál era? La otra modalidad que admitía Hobbes, que podía surgir también un Estado, una sociedad política. Era por institución, a través Por de un la fuerza, contrato, por o por la imposición. fuerza, por adquisición, decía ahí, ¿verdad, Juan? Por adquisición que era justamente a través de la fuerza de la conquista, ¿no? Entonces, bueno, él se va a referir en el capítulo 18 a ese Estado que ha sido instituido, o sea, que surgió por institución a través del pacto, ¿no? Y retoma cuando una multitud de hombres establece un convenio entre todos y cada uno de sus miembros, según el cual se le da a un hombre o a una asamblea de hombres, por mayoría, el derecho de personificar a todos, es decir, de representarlos. Cada individuo de esa multitud, tanto el que haya votado a favor como el que haya votado en contra, autorizará todas las acciones y juicios de ese hombre o asamblea de hombres, igual que si se tratara de los suyos propios, a fin de vivir pacíficamente en comunidad y de encontrar protección contra otros hombres. Entonces acá retoma esto y ahí yo hice esos subrayados porque me parece que son ideas importantes a tener en cuenta para entender cómo es ese contrato, ¿no? Cómo es todos consienten, ¿m? Así hayan votado en contra, bueno, en realidad al votarse y al ganar la mayoría, tiene que acatar, ¿no? Lo que esa mayoría ha decidido y bueno, entonces también debe someterse y a su vez cómo se decide, digamos, depositar esa fuerza y ese poder y en un hombre o una asamblea de hombres. Por eso decíamos que lo que está fundamentando es un Estado absolutista y no específicamente una monarquía absoluta. ¿M? Si bien en la monarquía absoluta es el modo de Estado absolutista que estaba afirmándose, como veíamos en este siglo, en Europa, bueno, también podía ser una república absolutista como la que en ese momento que es editado el Leviatán existía en Inglaterra con la República de Cromwell, ¿no? O con el protectorado de Cromwell, como se le llama también. Y esto de que autorizará todo lo que haga ese Leviatán. Y ahí volvemos a esa imagen que teníamos en el frontispicio, en el inicio del libro, donde veíamos a todos los hombres integrando ese Leviatán, donde justamente está esto, ¿no? De que las acciones son consentidas por ellos, porque ellos fueron los que le dieron el poder a través del contrato. Ese es el argumento de Hobbes, que lo refuerza porque él es muy didáctico en esa imagen, y bueno, nos va después orientando a través de los subtítulos en los capítulos como para poder este, comprender mejor lo que él va planteando.
Bueno, siguiendo en el capítulo 18, nos podemos preguntar cómo es ese poder soberano. Y él nos va dando determinadas características de ese poder, ¿no? Como por ejemplo, él va numerando también, ¿no? Que los súbditos no pueden cambiar la forma de gobierno, que el poder soberano no puede enajenarse, no puede cederse, que ningún hombre puede, sin incurrir en injusticia, protestar contra la institución del soberano declarada por la mayoría, que las acciones del soberano no pueden ser en justicia acusadas por el súbdito, o sea, el súbdito no le puede reclamar o cuestionar las decisiones del soberano. Nada que lo que haga el soberano puede ser castigado por el súbdito. Entonces, ¿cómo es ese poder? ¿Mm? ¿Cómo sería ese poder como nos está planteando Matías? Al menos a simple vista parece un poder absolutista. Ujú. Un poder absolutista, está muy bien. Eh, ¿En qué parte te parece a ti que estás fundamentando un poder absolutista? En el sentido de que, por ejemplo, no importa lo que haga el rey o el gobernante, no puede ser castigado, de que el súbdito no Ujú. tiene ni voz ni voto, ni siquiera para quejarse Mm, por la parte de mm, la protesta, mm. y de que las acciones del soberano ni siquiera responden ante la justicia. Ya no es que el súbdito no pueda, supongamos, destronarlo, por así decir, mediante un golpe de Estado. No es que ni siquiera ante la justicia él tiene que dar la cara. Exacto. No tiene ningún poder que lo controle o a quien dar cuentas, ¿no? Em, y a su vez, ¿puede sacarse ese poder? ¿Puede sacarse el poder a ese soberano, Laura? ¿El súbdito puede sacarle el poder o los súbditos pueden sacarle el poder, Laura? Ahora, no puede sacarle el poder porque ya se lo otorgaron y al otorgárselo no se puede adjudicar a otra persona. Ya se lo dieron. Es como si fuera Exacto. un dios. Se lo cedieron y no lo pueden ahora reclamar, ¿no? Entonces, por eso es irrevocable. ¿M? Está bien lo que estaba diciendo Matías, es absoluto, pero también es irrevocable. O sea, una vez que se le dio ese poder, no se lo puede sacar. Esa comunidad, esa multitud en realidad, porque era una multitud que a su vez se convirtió en sociedad política y al mismo tiempo, porque ocurre simultáneamente, se unen y a su vez le ceden el poder a ese soberano que no participó en el pacto, quedó fuera, ¿no? Fueron los hombres los que contrataron y le cedieron el poder. Bueno, sin embargo, ellos tienen que considerarse autores de todo lo que haga ese soberano y no le pueden reclamar, nos dice Hobbes, porque ellos consintieron y fue eso lo que admitieron, ¿no? Valentín. Sí, eso, a no ser que muera, no, el poder no se lo pueden quitar. Bien. Y luego sigue en este capítulo también dándonos otras características de ese poder, como por ejemplo que el soberano es juez, ¿no? En la paz, en la defensa de todo lo que sería necesario para la paz y la defensa, y juez en las doctrinas que deben enseñárseles, decide que deben enseñarse a los súbditos, em, justamente establece la propiedad, las reglas de la propiedad, las leyes civiles en su conjunto, también el derecho de judicatura, de decidir en las controversias, o sea, la justicia, el hacer la regla y la guerra y la paz, el escoger a sus consejeros y sus ministros, premiar y castigar, dar honores y jerarquías. Entonces, todo esto que nos está detallando, todos estos derechos, como se llama el capítulo, porque el capítulo se llama este, de los derechos de los soberanos por institución, las consecuencias que se derivan de las instituciones, lo que estamos viendo, ¿no? Justamente estos, ¿qué serían? ¿Mm? Serían poderes que el soberano tiene, ¿no? Y acá se reafirma algo que hoy veíamos también en los otros puntos que íbamos leyendo, ¿no? ¿Cómo es ese poder según lo que nos está planteando? Eh, Laura, Absolutista, profesor. Ah, absoluto, ¿verdad? Es un poder absoluto, porque todos esos poderes están reunidos en el soberano. ¿Sí? Es un poder absoluto, reúne todos los poderes, ¿sí? Y a su vez, también acá nos va a decir, en este capítulo, que esos derechos, esos poderes, diríamos nosotros, son indivisibles, ¿no? Que no se puede separar el poder sobre el ejército, por ejemplo, o
cobrar los impuestos, ¿no? Este, digamos que recaudar dinero, no se habla de recaudar dinero en el sentido de los impuestos, o renunciar al control de las doctrinas, de lo que se debe enseñar a los súbditos. Entonces, todo eso, ¿verdad? Son poderes que tiene el soberano, y en el caso de que se los transfiera a determinadas personas, siempre frente al soberano, esos poderes cesan. Todos son súbditos ante el soberano, aunque sean sus ministros, ¿no? Todos pasan a ser súbditos en presencia de él, y así como le dio determinada actividad o determinado poder, se lo quita, ¿no? Porque el poder último lo tiene el soberano. Y a su vez dice esto, que algo ustedes decían anteriormente, que el poder soberano no es tan dañoso como la ausencia de él, ¿no? O sea, el no tener poder absoluto, el no tener este poder, es peor que tener este poder, aunque tenga estas características, ¿no? Es un mal menor ese poder soberano. Matías. No, iba a decir que aunque el soberano le delegue, por así decir, la tarea a alguien más, supongamos lo de recaudar impuestos, esa persona todavía tiene que ir y rendir cuentas, todavía tiene que ir y decirle al soberano cuánto se recaudó, cómo se recaudó y bla, 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 bla. No es como que pueda ir y decir, no, como el soberano me dio el poder de recaudar impuestos, te voy a cobrar más de lo que es. Supongamos, en vez de cobrarte 100 pesos, le cobro 200. Aún sigue siendo un súbdito porque tiene alguien a quien responder. Es el encargado de reunir, de cobrar los impuestos en nombre del rey, ¿no? O del poder de quien sea el soberano. Pero ese poder es del soberano, no es de esa persona a la cual se le delegó, pero no se le transfirió. O sea, no es que ese poder ahora pase a estar en esa persona. Entonces, por esa razón, ¿cómo sería el poder en ese caso? Con todo esto de que no puedo dividirlo. Bueno, está diciendo que no es divisible el poder, ¿no? Es un poder que es absoluto, justamente porque no se divide, no se separa en diferentes poderes con distintas personas que cumplan los poderes, sino que todos los poderes están reunidos en el soberano, más allá de que delegue, como veíamos con el caso de los impuestos, Recording in la tarea en progress. algún súbdito en específico. Em, bien, entonces, yendo ya al capítulo 21, ahí no sé si alguno lo leyó, pero ahí nos va a hablar de la libertad del súbdito. ¿Y cómo define la libertad Hobbes? ¿Cómo define la libertad en general y la libertad del súbdito en particular? Profe, La disculpe, yo libertad Hobbes, buscando entre sí, todos los archivos, Denis. disculpe, no es para responderlo, sino para aprovechar el silencio en cuál de todos los archivos, porque al descargarlos cambian de nombre, o al menos a mí me pasa, y quiero encontrar donde están todos los capítulos y no lo encuentro. Sería el librillo 1. O Librillo sea, 1. vieron que nosotros armamos librillos con lo que serían los materiales de lectura obligatoria. Y Ahí bueno, va. en el librillo 1 tienen si no me equivoco, tienen a Maquiavelo y a Hobbes. Este, Me parece que sí, que están juntos en el mismo. Em, los capítulos de Hobbes que corresponden. Em, entonces, Valentín, ¿cómo definiría Hobbes Y la libertad? él, más bien como en la ausencia de una oposición, Ujú. es La decir, ausencia. den- dentro Ujú. de lo que me está permitido, puedo hacer lo que quiera, dentro de lo que la ley no me oponga. Bien. Sí, porque él va a definir la libertad como la ausencia de impedimentos, ¿no? El que yo no tenga impedimentos. Hace como si volvemos a lo que era las leyes naturales, el capítulo cuando leíamos las leyes naturales, justamente allí ya él había anunciado que la libertad era la ausencia de impedimentos, y hace como una relación con la física, porque bueno, es como un cuerpo que se mueve y no tiene nada que lo detenga, ¿no? Ningún obstáculo que se le interponga en el camino. Y justamente en la sociedad civil o política, los impedimentos, ¿no? Los obstáculos o las limitaciones que va a tener la libertad van a ser justamente las leyes, como decía Valentín, ¿no? Claro, Entonces, la libertad. impedimentos externos al movimiento.
Exacto, exacto. ¿Ven cómo aparecen conceptos que hablábamos la Sí, sí. clase pasada, vinculados a la física, ¿no? Vinculados a la ciencia? Porque Hobbes toma mucho para su teoría política y aplica esa línea de pensamiento y de asociaciones a lo que es el campo de la política. Y bueno, justamente la ley entonces es el impedimento, es el límite para ese movimiento, para ese hacer del hombre en sociedad política. Em, y justamente allí donde haya silencio de la ley, va a decir, allí donde no se haya expresado el soberano, esa es la libertad. Y como ustedes decían muy bien, bueno, para Hobbes esa libertad no es menor, esa libertad para poder emprender lo que yo quiero hacer en la vida, en tranquilidad, en un clima de concordia, de paz, es fundamental para poder desarrollar al individuo y la propiedad de ese individuo y todo lo que viene relacionado con eso, ¿no? La propiedad que es justamente dentro de los poderes soberanos estaba la definición de la propiedad, la reglamentación de la propiedad, eso nacía con la sociedad civil o política. Matías, No, iba a decir que entonces él define la libertad por el lado negativo, de no es al que puedas hacer algo, es que lo puedes hacer lo que no se te prohíbe. Y eso, exactamente, solo para confirmar, abarca todo, es decir, todo lo que no esté prohibido puedes hacerlo sin excepciones, o él es sí entra en el así. tema de las zonas grises, por así decirlo. No, él justamente estaría dentro de lo que es una definición negativa de la propiedad, de la libertad, perdón. Justamente la libertad es el estar libre de impedimentos, por eso es por la negativa, ¿no? El no tener impedimentos. La libertad es lo que me queda, de poder hacer todo aquello que no me está impedido, que no me está obstaculizado de hacer. O sea que es una concepción, sí, negativa. Bueno, las leyes civiles justamente las va a definir, no sé si alguno lo leyó, como ataduras. Él va a decir que las leyes civiles son ataduras artificiales. Y ahí cuando le agrega lo de artificiales, en Job sabemos que quiere decir que han sido creadas por los hombres, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando en en la introducción hablaba, ¿no? De que el hombre creaba, ¿no? También era un hombre artificial, ¿no? Bueno, de nuevo está usando ese concepto, ¿no? De artificial, ataduras artificiales porque la crean los hombres. Em, bueno, ya adelantamos, ¿no? ¿Cuál es la libertad del súbdito? Ya dijimos que es aquello que el soberano dejó sin reglamentar. ¿Y a qué no estaría obligado el súbdito? Hoy ustedes lo dijeron más temprano. ¿A qué no estaría obligado? ¿Qué no me puede obligar a ser el soberano? Juan, Ah, quitarse la vida, a perder la vida. bien. A quitarse la vida, ¿m? A hacer alguna acción que atente contra su propia vida, ¿no? Matías, ¿algo más? Iba a decir eso, pero añadir y no puede obligarlo a hacer algo que vaya en contra de sus, por así decir, dictados o de sus órdenes anteriores, o eso sí puede. Sí puede, porque el Leviatán puede hacer las leyes que quiera, ¿sí? Y puede hacer una ley y luego hacer otra diferente que contradiga la anterior. O sea, en eso no hay ningún impedimento para el Leviatán a la hora de crear las leyes. Pero sí no puede obligar a la persona a quitarse la vida, ni tampoco a batallar, ¿no? Dice, usa esa palabra. En una guerra no puede obligar a una persona a batallar. eh, y bueno, ahí dice, sí, claro, se va a enfrentar con la sanción, sobre todo si es un soldado, se va a enfrentar a la sanción del Leviatán, pero no puede ser obligado porque no todos están dispuestos, va a decir él, a guerrear, ni tienen digamos, las características de aceptar, por ejemplo, exponer su vida en una guerra de esa manera. Entonces, eso son diferentes cuestiones que él va señalando de que no es posible obligar al súbdito a nada de eso. Me había salteado, creo, esto del miedo y la libertad si son compatibles. ¿Qué dirían ustedes? Para Hobbes, y eso lo plantea también en este capítulo.
¿El miedo y la libertad son compatibles? Bueno, si leyeron antes el capítulo cuando habla de los contratos y demás, cuando habla de las leyes naturales que definen los contratos, él va a poner diferentes ejemplos que retoma aquí también, de que dice, bueno, si una persona, por ejemplo, está en un barco, su vida está en peligro, ¿sí? Tiene la libertad de hundirse o de tirar todo lo que tiene dentro del barco para salvar su vida, ¿no? O sea, pone ese tipo de situaciones para decir, bueno, siempre hay alguna libertad que tiene el individuo de tomar otro camino. Valentín. Que sí son compatibles para Hobbes. Sí son compatibles para Hobbes, sí son compatibles. Este, y bueno, justamente se puede actuar con miedo, ¿m? Y se puede actuar libremente para él. No pone referencia, por ejemplo, que cuando está obligado a determinada acción, el súbdito que le impone el soberano, siempre tiene la libertad de no cumplir con esa ley que le está exigiendo el soberano, ¿no? Y bueno, es una posibilidad que tiene, más allá de que el temor al soberano es lo que lo va a hacer obedecer, las leyes que imponga el soberano. Pero él basa su teoría en que son compatibles, el miedo y la libertad. Tanto el origen del Estado propiamente, justamente surge del miedo, como veíamos, ¿no? El hombre fue libre de consentir, y bueno, contrató. El consentimiento fue libre, tenía otra opción, tenía la posibilidad de no consentir. Y bueno, sin embargo, el temor lo llevó, según Hobbes, libremente a consentir y formar ese Leviatán. Y por lo tanto, luego también en ese estado que vive, con temor a la represalia del Leviatán, bueno, también es libre de obedecerlo o no, para Hobbes. ¿Y en qué casos los súbditos sí están absueltos de obediencia al soberano? ¿En qué casos quedan los súbditos libres de la obediencia? ¿Mm? Eso lo va a decir también al final de este capítulo. Él pone ciertas situaciones que en definitiva son como que habilitan a que los súbditos ya no tengan que obedecer a ese soberano. Valentín. No sé, defensa propia se me ocurre, pero no. Sí, está bien. Cuando ya el soberano no pueda protegernos, va a decir. Cuando ya el soberano no pueda cumplir la función de protegerlos, ahí el súbdito no tiene, digamos, en realidad él va a decir que ese Leviatán ya no existe, ¿no? Porque si no lo puede proteger, que fue la función por la cual surgió, entonces no estaría actuando como Leviatán y entonces el súbdito ya no lo obedecería. Pero pone ejemplos bien concretos. No sé si estaba Matías o ya habló. Era para decir eso, que cuando el Leviatán o el Estado ya no pueda, perdón, el gobernante ya no pueda garantizar la seguridad del pueblo o garantizar que su funcionamiento sea, por así decir, bien llevado a cabo. Y quiero Ejemplo, añadir que cuando es derrocado y puesto otro Leviatán en el poder. exacto, exacto. Supongamos, yo soy el gobernante de una nación extranjera, vengo a su nación profesora, la derroco, tomo el control, entonces ya no tiene que obedecerla más a usted, me tienen que empezar a obedecer a mí. O cuando surge, por ejemplo, una rebelión y y su propio pueblo dice, ok, ya estamos hasta acá de este Leviatán, lo sacamos, le metemos guillotina y ponemos a uno nuevo. Ahí ya Leviatán, o sea, ¿se acuerdan cuando él en la introducción hablaba de que la guerra civil era la muerte? La guerra civil es la muerte del Leviatán, o sea que si ya estalla la guerra civil, bueno, ese Leviatán murió, ¿no? Para él ya murió. Por eso entonces decimos cuando, bueno, ya no logre asegurar la vida de esas personas, asegurar la paz, bueno, ya el Leviatán no le debe el pueblo, la población, la obediencia, no le deben los súbditos la obediencia. Y en algún caso puede ser por conquista del exterior, ¿no? O sea, ya se formó otro Leviatán que fue por adquisición en este caso, porque un extranjero, pero también admite en este caso que el propio Leviatán digamos, dimita de su poder. Que él mismo se haga, por ejemplo, súbdito de otro Leviatán,
¿sí? Esa posibilidad también la plantea. O también el caso de destierro, ¿no? Si la persona es desterrada, ¿m? este, un súbdito es desterrado, bueno, en ese caso también. Discúlpeme un segundito. Bueno, les voy dejando esto, esto ya lo vimos, em, de la función, al capítulo 30, de la función del representante. Fíjense eh, cuáles son los derechos esenciales a la soberanía que el soberano no puede abandonar y qué se le debe enseñar al pueblo. Les dejo esas dos preguntitas y enseguida retomo. Capítulo 30, ¿sí? Recording stopped. De la soberanía. Recording in progress.
Valerie. Hola, buenas tardes. Un poco más de lo que ya habíamos hablado, procurar la seguridad del pueblo, ¿no? Creo que el principal derecho que debe eh, proteger, digamos. Ujú. A ver si podemos profundizar un poquito más, Laura. Eh, Ahí está. El derecho que tiene el, el soberano de crear las leyes, modificarlas y adaptarlas para la propia, para que la sociedad se mantenga en paz y en orden. Ujú. Esa sería una de ellas también. Bien. Y bueno, tiene también el derecho de decir cuándo se va a la guerra o cuándo no se va a la guerra. También es O otro. sea que todos esos derechos que nosotros habíamos visto en el capítulo 18, entre ellos el de hacer la guerra, recaudar impuestos, definir qué doctrinas enseñar, reunir todos los poderes, bueno, ninguno de esos puede delegarlos o Otra persona. puede abandonarlos porque justamente estaría abandonando su poder absoluto, ¿no? O Exactamente. sea que Se acá crearía el retoma caos, esos derechos, perdón. se crearía el caos en la sociedad si él no cumpliera con llevar esas leyes al pueblo. Bien. Marcelo, ¿querías complementar con algo? Sí, que habla un poco de la educación, ¿no? Del Sí, derecho a con educación, establece un poco que son, un poco eso. no puede abandonar la educación del pueblo, ¿no? O sea, establecer qué doctrinas enseñarles, como había planteado. ¿Y qué se le debe enseñar al pueblo? ¿Mm? Él ahí plantea específicamente que, por ejemplo, se le debe enseñar que, Daniela, No, profe, tengo una pregunta. O sea, en conclusión, no puede abandonar ningún derecho. Eso es lo que está diciendo. ningún derecho de aquellos que se habían establecido como esenciales en el capítulo 18, ¿no? Cuando él había planteado cuáles eran los derechos del soberano, bueno, ahí nos había detallado todo un conjunto de derechos, como establecer la guerra y la paz, ser juez, establecer los límites de la propiedad, establecer las leyes, o sea, todos esos derechos, con recaudar impuestos, nada de eso, definir las doctrinas, ¿no? Nada, ninguno de esos derechos los puede abandonar, ¿sí? Como que pasaría a ser una Em, obligación del Leviatán. bueno, él acá en este capítulo, cuando habla Pregunto, ¿no? de la soberanía, ¿no? En este capítulo, em, que son la función del soberano, él justamente la función que plantea es que él debe justamente ejercer esos derechos, reunir esos poderes y ejercerlos, no los puede abandonar justamente. En eso podemos hacer un paralelismo con lo que con lo que Maquiavelo planteaba al príncipe, ¿no? Pero Maquiavelo se lo decía al príncipe, cómo debía actuar el príncipe. Acá Hobbes está hablando del soberano, en abstracto, no de un príncipe concreto, sino de la sede del poder. ¿Cómo debe actuar ese soberano, esa sede del poder? Y bueno, le está haciendo recomendaciones, pero más que recomendaciones, es como una obligación que no puede dejar de hacerla, justamente porque en ese caso, si él abandonara alguno de esos poderes, se debilitaría y estaría justamente dejando de actuar como Leviatán y estaría, como quien dice, sentenciando su muerte, ¿no? Habilitando a que otros asumieran el poder y por lo tanto lo disputaran, surgieran rebeliones, por ejemplo, o discusiones, y eso para él es algo justamente contrario a lo que sería la seguridad que el Leviatán debe brindar, ¿no? O sea, esa paz, esa seguridad también está en esa forma de gobierno que tiene el Leviatán de ser absoluta, ¿no? Y de ejercer el poder de esa manera. Y de alguna manera está vinculada con la pregunta 9 de qué se le debe enseñar al pueblo. También forma parte digamos, los derechos que son también, en cierta forma, obligaciones, si es que quiere mantenerse como Leviatán, ¿no? A ver, Erika, que no te he dado la palabra. Erika González.
No te, ahí va. Hola, sí, eso iba a contestar la pregunta que habías hecho, hola, la 9. No sé si me ven ahí, porque yo no me veo, deben de cumplir para que ellos lo puedan cumplir, ¿no? Lo que dice es que se le debe enseñar los fundamentos y las razones. No te escuchamos. Se le debe enseñar los fundamentos y las Pero son los razones. derechos, las obligaciones que el pueblo tiene con el soberano para que las puedan cumplir. Bueno, sí, No sé está si se bien. escuchó. Se escuchó, sí, ahora al final sí, está bien. Que en definitiva esos súbditos deben obediencia, ¿no? Al soberano. Eso se les debe enseñar. Laura, El peligro del estado de naturaleza Exacto. le recuerda Es, al soberano, bueno, a la soberanía, mejor dicho, que si él no estaría ahí, la sociedad se volvería un caos. Además, también le recuerda, Job dice que también le tiene que recordar que el soberano no es un dios, de dónde nacen las leyes. sí, está bien. Y en definitiva, así como se debe honrar al padre, por ejemplo, se debe honrar al soberano, ¿no? O sea, Exactamente. como hay toda una serie, hay un planteo de controlar la educación, ¿m? Y no permitir determinadas enseñanzas que puedan llevar a un cuestionamiento hacia el soberano, ¿no? O sea, él está planteando un control muy estricto de la educación, y de lo que se enseñe, que bueno, justamente es clave para evitar todo tipo de disenso, ¿no? De cuestionamiento, que no estaría habilitado dentro de este tipo de Estado, ¿no? Él, en definitiva, está tratando de construir un Estado que sea, que garantice esa paz, ¿no? Y para eso la manera que entiende es este Estado absolutista, ¿no? No entiende que pueda existir otro tipo de Estado, y que pueda mantenerse. Valentín, Silvia y Maurilia. Bueno, de lo que estaban hablando, debe enseñar la obediencia y evitar cuestionamiento hacia el Estado. ¿Por qué? Mm, Porque dice que independientemente, por ahí el poder absoluto no puede gustar mucho, pero el Estado lleva a la concordia y a la prosperidad. Y ujú, bueno, el cuestionamiento del Estado también puede socavar al Estado, lo puede debilitar. Entonces, bueno, correcto. es importante enseñar. Ujú. Bien, bien, Valentín. Silvia, Perdón, pues se me cortó un poco, capaz que alguien lo dijo. El tema de enseñarles de no tener admiración hacia ninguna de las virtudes de ninguno de los ciudadanos, siendo únicamente sobre el soberano máximo. ahí está, ya sea hacia hombres específicamente o asambleas populares, menciona también, ¿no? O sea, evitar que se genere obediencia o admiración hacia otros grupos o personas, que eso también implicaría un debilitamiento del soberano. Maurilia. Y también lo que busca es evitar la rebelión, ¿no? Que se puedan los hombres levantar en contra del Leviatán. Entonces, fíjense, muchachos, este control tan estricto de la educación, ¿no? De lo que se debe enseñar y de lo que no. En cierta manera, es esta característica de ese Estado que está planteando Hobbes necesario, ¿no? Para mantenerse soberano, para que se mantenga estable. Uno puede hacer un paralelismo con otros regímenes no tan lejanos, ¿no? En definitiva, ¿con qué lo podemos asociar este tipo de propuesta? Este control de la educación. Daniela. Sí, tipo un adoctrinamiento, tipo los regímenes de China que aman o sea, desde la escuela les enseña que es lo máximo, el,
el jefe de China, ¿cómo es que sale? No me sale el nombre, pero Xi Jinping. sí, ese, sí, como que tienen en las casas, tienen la foto, todo, como porque es lo máximo supuestamente. Ujú. ¿Algún otro ejemplo? De repente no tan lejano a nivel Luciana. No, profe, en realidad yo lo que iba a decir es como esto que es como un régimen autoritario, que Mm, capaz que podemos, o lo hemos vivido en Latinoamérica, o en algunos países todavía se sigue viviendo, las ese control dictaduras, ¿verdad? de O dictaduras sea, si uno piensa militares. en las dictaduras de Latinoamérica, que por eso decía que son cercanas, ¿no? Todo lo que era el control de la educación, de los libros prohibidos, ¿no? Los textos que no podían circular, ¿no? Bueno, entonces eso, digamos que podemos asociarlo, eh, bueno, sin duda, yendo un poco más, más atrás, regímenes como el nazismo, ¿no? O sea, bueno, también de ciertas lecturas, claramente el control sobre lo que se lee, sobre lo que se enseña, en todo régimen, como tú dijiste, es autoritario, se da, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de un régimen absolutista, que no es solamente autoritario, ¿no? O sea, tiene otras connotaciones que son aquellas que hablábamos cuando veíamos los derechos, ¿no? De ese soberano. Bueno, em, voy a adelantar un poquito porque quería también este, plantear que en este capítulo, es interesante en este capítulo 30, lo que habla con respecto a los impuestos, ¿no? Y lo que habla con respecto a, a ciertas funciones sociales del Estado. ¿M? Por ejemplo, con respecto a los impuestos, va a decir eh, que tiene que ser aplicados a todos, ¿no? Tanto a los ricos como a los pobres, porque en definitiva, todos, el Leviatán, digamos, vela por la protección de la vida de todos, ¿no? Entonces todos deben pagar impuestos, según Hobbes. Lo que pasa que después va a ser una diferenciación. ¿M? Si bien plantea, bueno, hay una igualdad en la aplicación de los impuestos, este, que es en definitiva la igualdad de la deuda que cada hombre tiene para con el Estado, ¿sí? En pago de la defensa que le proporciona. La deuda que un hombre pobre tiene para con aquellos que defienden su vida es la misma que la que tiene un rico para quienes defienden la suya, con la salvedad de que los ricos, que tienen pobres a su servicio, pueden ser deudores no solo de la defensa de sus propias personas, sino de la de muchas otras más, ¿no? O sea que ahí el hecho de que el rico pague más impuestos es también porque tiene personas que están viviendo dependiendo de él y que en definitiva también debe pagar por la vida de esas personas que están a su servicio, ¿no? Em, y por otro lado, otra cuestión que va a plantear, porque va a hablar también de los impuestos al consumo. ¿M? Y dice así, ¿por qué razón hay por la que alguien que ha trabajado mucho y ha ahorrado los frutos de su labor, consume poco, tenga que pagar más impuestos que quien vive perezosamente, gana poco y gasta todo lo que gana, cuando el uno no recibe más protección del Estado que el otro? Pero cuando los impuestos han de pagarse según lo que los hombres consumen, cada uno paga igualmente lo que usa, por lo que usa, y el Estado no es defraudado por el gasto lujoso de los individuos particulares, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es interesante traer esto en, en esta carrera en particular, ¿no? Porque, bueno, acá está hablando también del trabajo, ¿no? Y del ahorro, y a su vez del que gasta, ¿m? Y de repente no trabaja, ¿no? Entonces, como él acá hace una discriminación, y pensemos que está hablando en Inglaterra, en ese contexto de desarrollo del capitalismo, ¿no? Y bueno, cómo es visto la obligación de todos de pagar la igualdad de impuestos, que es algo que es una idea que se va imponiendo y que no es general. Pensemos que estamos en una sociedad todavía estamentaria en el resto de Europa, ¿no? Y bueno, y cómo en realidad en Inglaterra también, y bueno, los nobles estaban exentos de impuestos,
el clero estaba exento de impuestos. Entonces acá habla de que todos deben pagar impuestos y bueno, y a su vez habla de los impuestos al consumo, que en definitiva, según lo que se consuma, es los impuestos que se pagan, y ven que asocia el gasto como con eso de vivir perezosamente y gastar, ¿no? Como que esa persona tendría ese dinero, quizá por herencia, y no trabaja, como pasaba con muchos nobles que, bueno, tenían propiedades y en realidad no trabajaban. Y bueno, y hay allí una crítica, ¿no? Hacia el no trabajar, que ya empieza a notarse, y que también lo lleva Hobbes al tema de en qué casos aplicar la caridad y la vagancia, ¿no? ¿Qué casos aplicar la caridad, perdón? Y allí habla de la vagancia, ¿no? Dice, bueno, la caridad pública, o sea, el Estado está obligado, por ejemplo, a aquel que no puede sostenerse por sí mismo, porque tiene algún impedimento físico, pero con aquellos que son vagos, bueno, esas personas en realidad deben ser obligadas a trabajar. Y si no están dispuestas a trabajar, deben ser expulsados, ¿no? Y bueno, creo que es interesante este planteo en ese contexto que decíamos, ¿no? Del ascenso del capitalismo por un lado y de la importancia del trabajo que se le está dando al trabajo, pero a su vez también aparece esa obligación del Estado de sostener a aquellos que no pueden trabajar, ¿no? Que es una idea se está planteando en el siglo XVII, ¿no? Y bueno, pensemos hoy, es una idea, claro, que hoy en día estamos también discutiendo estos temas, ¿no? Y en realidad la respuesta es, bueno, que hay cierto deber de la sociedad hacia esas personas que por impedimentos físicos no pueden sustentarse. Bueno, el Estado debe hacer algo, ¿no? La sociedad a través del Estado debe hacer algo. Bueno, acá Hobbes llama a la reflexión en ese sentido, y habla de esa caridad pública hacia esas personas que no pueden, ¿no? Mantenerse por sí mismos por una cuestión, digamos, realmente de un accidente puede ser, ¿no? Pero a su vez no a quienes son vagos. Bueno, pero a su vez también nos habla de las buenas leyes, ¿no? Y él dice que las buenas leyes es hacer lo necesario para el bien del pueblo y que a su vez esté claro e inequívoco, que estén bien formuladas, que sean claras las leyes, ¿no? Que no den lugar a segundas interpretaciones y a su vez que sean necesarias. Entonces, tampoco es que piense en un leviatán que esté permanentemente legislando, sino que, bueno, que esas leyes sean las necesarias y por lo tanto no sean excesivas, ¿no? Sean las necesarias para poder vivir dentro de ese estado en paz y armonía, que es en realidad lo que él busca, ¿no? Pero entonces él construye este leviatán, este concepto de leviatán y esta idea de este estado absolutista, pero a su vez un Estado que está actuando en bien del pueblo. Su manera de entender la posibilidad de convivencia entre los hombres, esos hombres que nos planteó tan en ese estado de naturaleza, ¿no? Tan agresivos hacia los otros, tan competitivos, ¿no? Tan en guerra con los otros. La única manera de poder convivir en paz es con este Estado fuerte, con este Estado absolutista que reúna todos los poderes. No entiende que pueda haber otro tipo de Estado y permitir la convivencia. Bueno, hasta aquí iríamos con Hobbes. Sin duda que quedan mucho para seguir leyendo y para analizando, para analizar, se los dejo para una lectura más detenida a ustedes, pero quise plantear como las ideas generales, las ideas principales, eh, y que ahora las iremos retomando a medida que vayamos trabajando con los otros autores. Hoy en concreto con Locke, seguramente vaya surgiendo también la contraposición o la comparación con Hobbes. Pero me quería referir ahora, antes de empezar con Locke, al parcial, ¿no? Que lo vamos a tener, yo les comentaba, la clase que viene no la vamos a tener porque tenemos el receso por los exámenes y después tenemos el parcial. El parcial virtual se van a formular dos preguntas que van a estar a la hora de la clase disponibles para responder.
nosotros ponemos algún requisito que es en cuanto a la extensión, ¿no? Hoy en clase son 117. Puede ser que sean más, seguramente van a ser más el día del parcial. em, entonces, por una cuestión de tiempo, para llegar a tiempo con las correcciones y demás, vamos a establecer una limitación de una carilla por cada pregunta, ¿sí? Lo que equivalga a una carilla en palabras. ¿M? Sé que algunos a veces no tienen en el dispositivo que usan la manera de contabilizar cuántas páginas, pero bueno, este, y van a hacer 2 preguntas para responder en el lapso de la clase de las 2 horas, que ustedes van a entregar en ese lapso. Y bueno, no es necesario estar conectado durante la clase, o sea, trabajan con libertad, van a poder trabajar con los materiales a la vista. Entonces es más bien para que ustedes puedan reflexionar sobre lo que se pregunta y responder en base a eso, ¿sí? Vamos a tratar de hacer preguntas similares a las que van a hacer en el examen, ¿m? Preguntas de desarrollo. ¿M? Pero bueno, la ventaja es que van a tener el material a disposición para construir la respuesta. Y la idea es esa, que ustedes construyan la respuesta. Yo sé que suena un poco antipático, pero tengo que advertir que no se puede plagiar, ¿no? O sea, que no puedo buscar la pregunta. Hoy en día eso es muy fácil de hacer, todos lo sabemos, tenemos el chat GPT, tenemos, bueno, eso lo pueden intentar hacer, pero también nosotros tenemos dispositivos para detectar si es un plagio. ¿M? Entonces, no quisiera tener que anular, no quisiéramos tener que anular parciales por esa razón, ¿sí? Ustedes pueden consultar, por supuesto, materiales, pero luego que sea una reflexión a partir de eso, ¿m? Que sea una elaboración personal. Eso es a lo que apuntamos. ¿Ah? Denis. Sí, disculpe la pregunta. Es que cuando es desarrollo en parcial, ¿M? ¿es armar el Word y subirlo a EVA o dentro de EVA está el campo para escribir? Porque en otros Mirad, casos damos nos las dos hacen subir un archivo, opciones. porque ahí controlamos Damos las las dos caídas. opciones. Sí, damos las 2 opciones porque si bien nos han dicho que no se cae, pero bueno, puede existir la posibilidad de que se caiga. Entonces sé que el hecho de poder escribir en un documento de Word y después subirlo les da cierta seguridad y no queremos que esta sea una instancia vivida con estrés, que no tiene sentido, ¿verdad? Porque la idea es justamente dar el tiempo durante la clase para hacerlo. Este, y bueno, a veces el tema de subida o de que se desconecte o de que haya algún problema y se pierda lo que han escrito, eso está. Entonces, si a ustedes les resulta más seguro por la inestabilidad de la conexión o lo que sea, escribir en un documento de Word y después subirlo, lo hacen. ¿Tá? Vayan guardando, vayan teniendo la precaución de ir guardando y después lo suben. Que sea en el Profe, horario que porque se estipula. en casos previos, digo, ha pasado, que sí, justamente eso que usted menciona, cae. Entonces nos proporcionaban un mail en otras materias para enviar también con la fecha límite. O sea, si es hasta las 20, se recibía en ese mail hasta las 20 el documento. Luego, Ahí luego de la está. fecha no era válido. Entonces, eso nos Yo, garantizaba de que aunque falle la plataforma, hay un medio de comunicación que permite hacer llegar lo que estamos respondiendo, porque yo le aseguro que bien, cae porque lo viví. bueno. Yo, mira, les recomendaría, yo les voy a dejar el tiempo hasta las 20, pero voy a dar la opción de entregar hasta 15 minutos después, ¿tá? Que va a quedar marcado, el que entrega después queda como que entrega después, pero va a quedar habilitado para que entregue hasta 15 minutos después. Y lo mismo para mail. Yo voy a recibir por mail hasta 15 minutos después, que prefiero, ya les digo, que lo entreguen en la plataforma, porque nos queda más ordenado, porque si no el mail después, el mail lo tienen ahí, el mío, yo lo tengo publicado, lo sacan de allí de EVA, está visible para que lo puedan usar. Pero realmente preferimos que sean enviados a la plataforma para justamente poder contabilizar cuántos tenemos, para poder hacer la corrección y hacerla allí, ¿verdad? Juntar. O sea, nos resulta más sencillo que ustedes se entreguen en la plataforma a los efectos de la organización y de la corrección. Entonces sería una buena Si opción ustedes por alguna redactar en el razón Word no y cargarlo a, pueden, a EVA. O sea, lo redactar en el ponen Word en EVA. Cuando y sean ahí las copiar y 8, pegar a EVA y ahí capaz que no hay problema, porque no sobrecargamos. sí, después de 8:15, ya a EVA se les va a cerrar la posibilidad de entregar, ¿tá? En ese caso, ya ahí no van a tener opción tampoco de entregar por mail, ¿tá? O sea, la opción es
hasta 8:15 en la plataforma o por mail. Después de 8:15 yo no recibo más, ¿tá? Porque lo voy a poner claro en la consigna, porque no es lo mismo que la persona que cumplió y entregó en las 8 y después que entreguen media hora, una hora después, a veces el día después. Digo, yo lo lamento, pero ustedes tienen esos 15 minutos para resolver el tema de la entrega, ¿sí? O sea, el tiempo es hasta las 8, de 8 a 8:15, en el caso de que tengan algún tipo de inconveniente, tienen que poder resolverlo. Sí, creo que es un tiempo prudencial como para resolver cuando uno tiene un problema, porque bueno, todos nos ha pasado de desconectar y demás, pero en 15 minutos se resuelve o vamos a otro lado, nos corremos, ¿verdad? Bueno, si llega a pasar algo, no sé, catastrófico, bueno, dejan constancia en la entrega de lo que pasó, alguna prueba, ¿no? Porque bueno, tampoco, como les digo, no creo que pase nada, pero bueno, estoy poniéndome como en el caso de algo que, pero me parece que es la manera a todos, ¿no? Dar ese tiempo hasta las 8, bueno, hasta 8:15, pueden entregar más tarde por EVA, y si no, me lo mandan por mail, pero que no se extienda ese plazo, ¿no? Que no sea después de 8:15. Marcelo. Las dos preguntas son de desarrollo, y digo yo que hay que poner la impronta de uno, digo, como uno tiene que desarrollar. Ahí tenemos que hacer, cuando nombramos de repente alguna frase o a un autor, encomillado y todo ese tipo de referencias. ¿Me Sí, explico? pero que sea breve. Si es comillado que usan, que no sea más de 3 renglones. ¿Tá? Pueden hacer alguna cita, pero breve, porque si estamos diciendo que una carilla, entonces si no nos queda como muy extensa la parte de, la propuesta en algún caso nuestro puede ser que tenga un texto, ¿no? Si tiene un texto, obviamente que el texto no entra dentro de lo que fue el espacio de la pregunta, ¿no? O sea, es a partir de lo que usted responde, lo de la carilla. ¿Tá? Claro, eso por las dudas. Nosotros vamos a poner quizás algún texto para que ustedes analicen a partir de eso, respondan a alguna pregunta, y bueno, en ese caso, hacen referencia a ese texto que está, ¿verdad? No es necesario que lo copien a cada momento, pueden como copiar algún pedacito para afirmar algo, como para retomar y afirmar o comentar algo. Silvia. Sí, una consulta, porque con eso de que se va a poder subir, aunque sea un Word, si se escanea carilla de cuadernola, ¿es válido también o tiene que ser sí o sí en Word? El Pregunto, tema es digo, o que sea, digo, para pues a veces es más fácil para algunos el hecho de escribir a mano. Sí, el tema que para la cuadernola nosotros no podemos después intervenirla, y a veces la letra también no es tan clara, entonces es como una manera de también asegurar que la corrección sea, digamos, fidedigna, y que no de repente haya palabras que sean confusas. En ese sentido preferimos que no nos sea foto, porque complica bastante la corrección si es foto. Y piensen ustedes que son ciento y algo. Entonces eso, no es lo mismo corregir 3, 4 que corregir ciento y algo. No hay Entonces no, programas, le- que sea en Word o que sea en PDF, ¿no? O en OpenOffice, ¿no? Esos son un poco los formatos, porque hay algunos formatos que tampoco los podemos ah, transformar. A veces lo mandan en formatos que no se pueden, este, bueno, pero son 2 horas y son 2 preguntas. ¿Tá? O sea, ustedes después en el examen van a tener bastantes más preguntas, o en el segundo parcial también van a tener bastantes más preguntas, porque, bueno, se entiende que siempre con material a la vista podemos revisar más y eso nos lleva más tiempo. Cuando directamente tenemos que escribir lo que sabemos y lo que tenemos, ya es, a partir de eso ya hacemos una síntesis obligada, digamos, ¿no? Pero a veces el tener más tiempo de mirar y de revisar, también nos lleva a eso, ¿no? Pero bueno, hay que compatibilizar ambas cosas. Sí, el tiempo para enviar al correo es lo mismo, 8:15, última hora, ¿no? Luciana. Profe, capaz que ya lo mencionó, pero yo como entré 5 minutos más tarde, no sé. Los temas, basta lo que vemos hoy de Locke. Sí, sí, basta lo que demos hoy, ¿está? O sea, no más, basta lo que demos hoy. No, yo dudé antes de la clase si poner o no lock, pero decidí ponerlo porque me parece que es importante también avanzar, ¿no? Que si no
nos quedan muchos temas para el segundo parcial. Entonces, aunque parezca que es uno más ahora, bueno, para el segundo, si bien va a estar integrado, ya ustedes van a haber adelantado el estudio de Locke. Entonces, creo que es importante que podamos presentarlo y que ustedes hagan la lectura, que además de Locke vieron que no es todo, igual que Hobbes, ¿no? Son algunos capítulos que están seleccionados, porque el segundo ensayo sobre el gobierno civil es bastante extenso. Daniela, O sea, llega a las 6, ustedes van a subir la pregunta en la EVA, las preguntas en la EVA, y ahí nosotros entramos, las sí, miramos, y sí, ahí empezamos, redactamos en el Word, y después la subimos a la EVA de vuelta. ahí está, exactamente. Sería algo así. A las 6 va a estar habilitado. Si ustedes a veces entran antes, puede ser que no lo vean. Ahí se ponen muy, muy nerviosos siempre. Les conviene entrar a las 6, o refrescar si entraron un poco antes, porque antes de las 6 no les va a aparecer. Y a veces pasa eso, que no lo ven, pero es porque entraron antes y después tienen que volver a entrar, ¿sí? Eso puede pasar. Digo para adelantarme a lo que puede pasar y que les genera nervios. A partir de las 6 ustedes lo van a poder ver, ¿tá? No antes. Y bueno, y a partir hasta 8:15 van a poder entregar, sin problemas, ¿tá? Este, bueno, en el caso de que alguno tenga algún problema, lo puede entregar por correo, pero me explica lo que le pasa y yo veré si lo toma en cuenta o no. No les aseguro que lo reciba y que lo corrija. Que lo reciba sí, pero que lo corrija, ¿no? O sea, me pueden dar la razón que les pasó y bueno, si creo que es una reacción válida, puedo llegar a corregirlo, pero les digo que eso, ¿no? Que no les aseguro la corrección. No les aseguramos la corrección si se entrega después de 8:15. Alex, Buenas noches, ¿todo bien? Yo tengo una consulta con el tema del plagio. Si sería considerado plagio, por ejemplo, las preguntas y guías que nosotros tenemos en clase, lo mm, menciono desde mi punto de vista, como yo hago un Word, por ejemplo, y contesto todas esas preguntas. Si una de esas preguntas llegara a caer en el parcial y yo con mi propia respuesta hago un copia y pegue de un Word para lo que ¿sería considerado plagio también? pero si sos vos el que lo haces únicamente, el tema es cuando es un plagio, o sea que esa respuesta pasa a otros y todos hacen un copy y pega de esa misma respuesta, ¿se Claro, no, entiende? pero me refiero a una respuesta que, o sea, que la elaboro yo, pero en otro documento. Si no sería considerado plagio el copia y pegue de un documento al que voy a enviar para el parcial. Digamos, vos vas a preparar el parcial, le estás sacando apuntes ahora, ¿verdad? Entonces, Exacto. cuando tengas el momento de la pregunta, vas a recurrir a tus apuntes y demás, y lo vas a reelaborar. La idea es esa. Claro, está, Se perfecto. considera plagio cuando, por ejemplo, encontramos algo textual de algún documento o cuando encontramos dos respuestas exactamente iguales, ¿no? Claro, sí, Que sí. entonces ahí, ¿qué Sí, pasó? Si hay dos respuestas iguales, algo pasó ahí. Bueno, hubo algo que se compartió y que se copió y se pegó, como vos decís. claro. Entonces la idea es bueno, justamente que haya una elaboración personal, que no sea un copio y pego. Digo, vos podés Disculpe tener tus la apuntes, podés la tener, intromisión. El compañero a lo que se refería mm, es, al momento de visualizar las preguntas, comenzar a redactar un Word, pero nuestro, con los apuntes, con el material. Y luego de tener ese Word con ese texto, copiar el texto que nosotros mismos realizamos, sin plagio, de nada de eso, y pasarlo a Eva y enviarlo en Eva. Claro, a Si, eso me refiero. si eso Capaz no que me se procedí carga, mal. Gracias, y eso Denis. llega a fallar al cargar en Eva, mandarlo inmediatamente al correo, antes de las 8 o 8:15. ustedes pueden adjuntar el documento de Word que trabajaron o pueden copiar y poner en la parte de texto que hay para, no sé si les permite, no sé si cuando es en línea, solamente creo que cuando es en línea les permite escribir directamente en línea, pero no copiar y pegar, me parece, no sé. ¿Les permite copiar y pegar? Ni idea. No tengo ideas. Yo recuerdo casos de que mandábamos o sea, el Word al correo con la fecha límite y el mismo correo retomaba los, los que Ponga, eran fuera de hora, profe. no eran admitidos. Pueden escribir si tú trabajas, Alex, en un Word y después lo adjuntás, no va a haber problema.
en estudiar. Ah, perfecto. Yo a Antes de esa dejar de hacerlo. Las hechas. No sé si tengas o sea, de repente alguna vuelta vamos a darle, esas preguntas son guías, pero difícilmente les pongamos una exactamente igual, ¿tá? Por eso digo que algo de reelaboración van a tener que hacer, ¿tá? Laura, Ay, perdón, profesora, yo no sé si entendí mal, pero usted dijo que podíamos estar conectados o que no podíamos estar conectados. Teníamos que estar no, yo conectados. dije que no tienen que estar conectados, dije yo. Ah, que no Van a tenemos. trabajar, o sea, lo que van a hacer es conectarse a Eva para bajar la propuesta, pero no van a tener que estar en el Zoom. A eso Ah, me no, refiero. No no, van a no, tener que estar en el Zoom. Van a bueno, trabajar en sus casas en el horario de clase, digamos, y van a subir el documento al final de la clase. muchas gracias, profesora. ¿Tá? O sea, va a ser en el tiempo de clase el parcial, la propuesta va a estar en Eva, la van a subir a Eva, pero no van a conectarse por Zoom. Y las constancias, yo les voy a pedir que una vez que entreguen el parcial, la pidan por correo, a mi correo. ¿Tá? Pidan, una vez que entregan al parcial, no se adelanten, porque yo no puedo hacer una constancia si no hicieron el parcial. Cuando entregan el parcial, solicitan con sus datos, ¿sí? El nombre, apellido completo, la cédula. Y como ustedes me lo van a mandar por correo, yo lo reenvío por correo, ¿sí? Lo respondo a ese correo que ustedes me mandaron. Si lo hacen por EVA, no se los puedo hacer por EVA porque EVA no me permite adjuntar. Por eso les pido que usen el correo. Pero eso se los pongo, después se los pongo en avisos, ¿ah? Por si algún compañero no está, para que pueda saber. Marcelo, No, una pregunta capaz que obvia, pero no sé. Si yo entro a Eva en el horario, puedo redactar de ahí mismo y mando. Si sale todo bien, no se me puede nada, no tendría ningún problema. Sería lo ideal, no, digamos, ¿no? Está, perfecto. sí, si vos te manejás el año pasado, por ejemplo, la mayoría me decía que prefería eso, o muchos decían que preferían eso, pero hay gente que prefiere trabajar en su Word y después subirlo. No hay problema, lo que ustedes se sientan más seguros. ¿Ah? En eso no tenemos problema. Puede ser en línea, puede ser documento que adjunten, ¿tá? Lo que sí, cuando bajen, pongan su nombre y apellido o algo para ustedes saber cuál es. Porque a veces pasa que después suben un archivo que está vacío. Entonces ustedes nómbrenlo de una manera que lo encuentren y que sepan que es eso lo que van a subir después. ¿Tá? Porque eso ha pasado también. Y bueno, eso ya no es la primera vez que hacen los parciales, supongo, de esta manera. Así que algo de experiencia han ganado. Pero eso, sobre todo cuando es una materia en el primer semestre, a algunos les ha pasado eso. ¿Tá? Pero si ustedes suben un documento que está vacío, yo no tengo manera de comprobar que eso pasó. O sea, por eso tomen la precaución de saber qué documento y dónde está el documento que ustedes están escribiendo. Ah, no han hecho prueba de desarrollo. Ah, bueno, han hecho múltiple opción. Ujú. Bien. Bueno, va a ser toda una experiencia entonces, pero pienso que no van a tener problema. Que digo, es un mecanismo distinto, pero bueno, manéjense con eso de los 15 minutos de prórroga para poder resolver si tienen algún problema de entrega, ¿sí? O sea, entreguen a las 8 y ahí vean si surge algún problema, tienen la posibilidad de entregar fuera de hora, por ese lado, por EVA, o si no, en último recurso me lo mandan por mail. ¿Tá? Bueno, Valentín, Es parecido a Moodle, ¿no? Entro y o puedo escribir o si no puedo adjuntar directamente y ya es sí, eso. sí, 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 Ah, sí. Es posible un punteo de los capítulos. En el índice de los librillos ustedes tienen el índice de los capítulos que van. Y ustedes tienen el material a la vista. O sea, este parcial lo van a hacer con material a la vista. O sea, que no tienen problema de tener lo que quieran delante de ustedes. Las guías
que quieran. ¿Ah? Manera de segundo parcial, bueno, esta vez sí van a contar con materiales a la vista que les puede facilitar en cierta forma. Si ustedes han leído, bueno, ya tienen marcado dónde están las cosas y para armar la respuesta, pueden revisar y armar la respuesta, ¿no? Con más facilidad. Esa es un poco la idea. Digo, que esto sea como una primera evaluación, que ustedes puedan hacer una respuesta de desarrollo, que vaya como preparando el examen también en ese sentido, en lo que es eh, cómo armar una respuesta, ¿m? Cómo desarrollar una respuesta. Este, y bueno, punteos, lo que quieran. Lo que sí, después, la respuesta que sea justamente que esté conectada a las frases, ¿no? Que tenga una lectura que se pueda, que tenga una coherencia, ¿no? Por eso a veces el punteo sirve para ver, bueno, de qué tengo que hablar y bueno, y ahí hacer el desarrollo después en lo que entregan, ¿no? Yo creo que una hora les va a dar para cada respuesta sin problemas, o sea, tienen un tiempo como para poder hacer las dos cosas, porque son dos preguntas, o sea, no, y no se pide una gran extensión. O sea, que todo eso también a ustedes les da el tiempo como para armar y hacerlo lo mejor posible, ¿no? De corregir, de tratar de corregir la sintaxis, ¿verdad? La parte de faltas que puede haber, a veces el corrector es automático, pero a veces no. Bueno, vamos a empezar con log, porque si no nos va a quedar muy, muy corta la clase. Después, si hay alguna otra pregunta, me dice. ¿Están viendo la presentación? Bueno, como les decía, vamos a ir retomando algunas de las cuestiones que ya hemos visto con Hobbes. Pero bueno, este segundo ensayo sobre el gobierno civil que escribe John Locke en 1689, em, él también, ¿verdad? Es una persona universitaria, ¿m? Que, bueno, tuvo muchos intereses de lecturas, de estudios, porque se volcó para la filosofía, pero también indagó en medicina. ¿M? Y desde el punto de vista filosófico, bueno, sin duda que su teoría política es lo que a nosotros nos interesa, pero también desde la filosofía, en cuanto a las formas de conocimiento y demás, también es estudiado en ese aspecto, ¿no? Nosotros en ese aspecto no nos vamos a meter, porque, bueno, además con el tiempo que nos queda, no vamos a indagar en eso. Pero este es el segundo ensayo sobre gobierno civil, quiere decir que escribió dos. El primero, este, digamos, es justamente toda una crítica que hace él a un texto que se publicó en, en años cercanos a la publicación de este texto, que era un texto de un absolutista, de un teórico absolutista, Filmer, y ese primer ensayo es como la respuesta a ese texto de Filmer, y el segundo ensayo en realidad va a plantear su propuesta política, ¿no? La propuesta está contenida en este segundo ensayo. ¿En qué momento es que, digamos, él escribe? Bueno, la fecha de publicación es en 1689. Y 1688 termina la Revolución Gloriosa que hacíamos referencia la clase pasada, ¿no? En realidad, luego de la República de Cromwell, había vuelto al poder Carlos II, luego Jacobo II lo sucede. Nosotros habíamos hablado que Hobbes había sido docente, preceptor, ¿no? De Carlos II, y tuvo cierta protección de parte de él. Pero bueno, ya cuando asume Jacobo II, ya Hobbes ha muerto y pues, decíamos, no vive lo que es la Revolución Gloriosa. Pero sí todos estos hechos los va a vivir Locke, tanto la Restauración como la Revolución Gloriosa. Y él va a ser un protagonista de todos estos hechos, porque él había sido preceptor de Lord Ashley, que era un político inglés que estaba vinculado al partido de los Whig. Durante la Restauración se van a formar dos partidos en Inglaterra, que son los Tories y los Whig. Em, Justamente esos dos partidos se definen
por sus ideas políticas, pero también por sus ideas religiosas, ¿no? Los Whig, al cual va a pertenecer Locke, y esa persona para la cual él fue su secretario y preceptor de sus hijos, este, eran fundamentalmente burgueses, pero también propietarios de tierras, y eran contrarios al absolutismo y también al anglicanismo. En general eran puritanos, por eso estaban opuestos al anglicanismo, a la religión anglicana, y estaban a favor de una monarquía limitada y del control del parlamento. Em, digamos que este partido justamente va a cuestionar ese intento de retomar el poder absoluto. Y bueno, y a su vez es contrario también a los anglicanos, a la iglesia anglicana. Está a favor de una iglesia que no tenga una jerarquía eclesiástica como la tenía la iglesia anglicana. Y por otro lado estaban los Tories, que eran terratenientes, eran cortesanos, eran partidarios de la monarquía absoluta, eh, y a su vez también en su mayoría eran anglicanos. Los reyes, Carlos II y Jacobo II, tenían vínculos con la Iglesia Católica, ¿no? Y sobre todo Jacobo II pretendió bautizar a su hijo. Y eso, digamos, como que puso en contra tanto a Whigs como a Tories, ¿no? O sea, el tema religioso pesaba en Inglaterra y mucho, y justamente había una ley que excluía a los católicos de poder participar del gobierno, no solamente como monarcas, sino también cumpliendo funciones dentro del Estado, ¿no? Em, ya eso se había instaurado con Enrique VIII, de que uno tenía que hacer, tenía que admitir la supremacía regia, se llamaba, ¿no? La supremacía del rey como autoridad ante toda autoridad, incluida la autoridad eclesiástica, ¿no? La Iglesia anglicana plantea que la autoridad máxima es el rey, la autoridad máxima de la Iglesia es el rey. Entonces, lo católico es algo que no es admitido porque los católicos consideran la autoridad máxima al Papa, ¿no? No admiten a nadie por encima del Papa en aquella época. Entonces, justamente el hecho del catolicismo de los reyes Estuardo, de estos dos últimos reyes Estuardo, que fue mucho más acentuada en el segundo, hace que finalmente ambas fuerzas se pongan en contra del poder del rey, y bueno, y allí se desarrolla lo que es lo que se llama, ¿no? La Revolución Gloriosa. Silvia, estabas levantando la mano. Sí, una consulta en referencia a lo que decías de los Estuardo, porque yo lo que tengo en los apuntes es que ellos estuvieron como en la primera mitad, que en la segunda mitad de lo que fue la vida de Locke gobiernan los Orange, que son liberales, que son los que llegan al Bill of Rights, que es el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Pero vos hablabas ahora de los Estuardo en la segunda mitad y me entreveré ahí un poco. Claro, porque ¿qué pasa? Después de que cae la República de Cromwell, habíamos hablado que vino la restauración de los reyes, ¿no? Y justamente los reyes eran los Estuardos, seguía la misma familia que había sido derrocada antes de la Revolución de 1640. Pero el tema es que justamente es la Revolución Gloriosa la que llama al poder a Guillermo de Orange, que estaba emparentado también, ¿no? Guillermo estaba casado con la hija del rey, con Mary. Entonces, es justamente cuando vuelve Locke, que estaba exiliado, vuelve en el mismo barco en que vuelve Mary. Vuelve, eh, digamos, con quienes van a transformarse luego del Bill of Rights, luego de que admiten y firman el Bill of Rights, van a transformarse en los reyes de Inglaterra. En Holanda había ocurrido también una revolución y bueno, ya existía una limitación en la monarquía, y Guillermo tenía un cargo político dentro de los Países Bajos, y bueno, justamente es una revolución que se dice incruenta, sin sangre, ¿no? Porque no llegó a haber un enfrentamiento porque el rey, que era Jacobo II, se va.
abandona, ¿no? Y justamente admite que María sea la que junto con Guillermo de Orange toman el poder, pero previamente deben firmar este, lo que se llama la Declaración de Derechos o Bill of Rights, ¿no? Y bueno, y esa Declaración de Derechos establece, por ejemplo, que los reyes no pueden eh, crear nuevos impuestos sin reunir al Parlamento, ¿m? Que no pueden reunir un ejército tampoco sin autorización del Parlamento, que deben reunir al Parlamento. O sea, establece toda una serie de medidas por las cuales que deben respetar los derechos. Em, todo lo que está contenido en el Bill of Rights lleva a una limitación de lo que es el poder de los reyes. Y a su vez, un reconocimiento del Parlamento y de la necesidad de reunir el Parlamento para establecer nuevas leyes. Que sí es cierto que es los reyes los que lo convocan, los que reúnen al Parlamento cuando es necesario crear nuevas leyes, pero no es un poder que los reyes puedan desconocer. Por eso es que se instaura después de esta revolución gloriosa, revolución entre comillas, lo que sería una monarquía parlamentaria y una limitación del poder de los reyes, justamente sometido a esta declaración de derechos, ¿no? Bueno, por ejemplo, con respecto a los derechos individuales, justamente los individuos tienen, como dice allí en lo que es el artículo quinto, que es un derecho de los individuos el presentar peticiones al rey y que todo encarcelamiento y persecución en razón de estas peticiones es ilegal. O sea, establece esto de las peticiones, que después lo vamos a ver más adelante, que es una costumbre que se lleva mucho en Inglaterra, también lo vamos a ver en el siglo XIX, es una práctica que, bueno, justamente cuando se buscaban ser escuchados en determinados asuntos, vamos a ver más adelante en asuntos laborales, por ejemplo, estaba la posibilidad de hacer peticiones al rey. Entonces, este, esto claramente es una limitación al poder de los reyes y es la instauración de una monarquía limitada, perdón, una monarquía parlamentaria, como le llamamos. Bueno, eh, como les decía, el reclutamiento del ejército en tiempos de paz, ¿verdad? Las elecciones de los miembros del Parlamento que debían ser libres, ¿no? O sea, hay como toda una serie de reivindicación de las libertades que de alguna manera también ya el common law había recogido y que, como habíamos visto, los absolutistas, primero los Tudor de alguna manera habían respetado y los Estuardo habían empezado este, a, a- a cuestionar o a no cumplir, y de allí es el estallido de la primera revolución y en cierta forma también de esta segunda, ¿no? Denis. Sino que acá, bueno, vemos claramente el inicio de lo que sería soberanía y democracia. Este, Bueno, digamos, es el toca, inicio de un gobierno más es democrático sin duda, ¿no? De un después poder por Rousseau. limitado y de la defensa de los derechos, ¿no? Del establecer los derechos de los hombres y las limitaciones al Estado para el cumplimiento de esos derechos. Y sin duda que esos son elementos que la democracia toma, ¿no? O sea, recoge. O sea que es un planteo, digamos, que va como vamos aproximando a un planteo más democrático, sí, sin duda. Eh, Marcelo. No, digo que es un fundamentalista, digo, de la monarquía parlamentaria, pero también tiene similitudes, ¿no? Con Hobbes, ¿no? Y vamos a ir En, viendo que sí, ta, ta, ta. vamos a ir viendo que tiene algunas similitudes. Eh, Juan, No, profesora, no, más que nada esto de lo que venimos hablando, de también la relevancia y la importancia que adquiere la burguesía en cuanto al peso que tiene, ¿no? En ese pacto, digamos, ese contrato. bueno, ahí voy a tomar a un historiador que es Barnaghi, ¿no? Que él va a decir que las consecuencias de la Revolución Gloriosa se trató de un triunfo final del Parlamento sobre el rey, marcando el colapso de la monarquía absoluta en Inglaterra. Señaló el triunfo de una nueva estructura social, política y económica basada en los derechos individuales, la libre acción económica y el interés privado.
creando las premisas políticas para el ulterior desarrollo del capitalismo en Inglaterra, benefició los intereses de la burguesía y fue la derrota de sus movimientos más radicalizados y democráticos como los niveladores, los cavadores y otros. ¿Se acuerdan que habíamos visto diferentes fuerzas que estaban en el contexto de la revolución? Había un debate y había como diferentes propuestas y a su vez se fueron formando diferentes grupos que no todos buscaban lo mismo. ¿Se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, de algunos que buscaban sufragio universal? Bueno, ahí estaría un planteo más democrático. Este, y lo mismo aquellos que planteaban, por ejemplo, que terminara la propiedad, limitar la propiedad privada, ¿no? Y reivindicaban las propiedades comunales. Bueno, ahí estaban los cavadores, por ejemplo, ¿no? Los niveladores estaban a favor de un sufragio universal. Bueno, esos sectores no triunfaron en la Revolución Gloriosa, ¿no? Sino que triunfó justamente los sectores que defendían principalmente los derechos de mejor dicho, los intereses de la burguesía, que querían participación en el poder a través del Parlamento, pero tampoco querían abrir el Parlamento a todos, ¿no? No estaban a favor de un sufragio universal, sino que querían un sufragio restringido donde justamente ellos pudieran tener incidencia en ese Parlamento en la elaboración de las leyes y en tomar medidas que, bueno, fueran favorables al desarrollo, a su desarrollo económico, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido, acá Barnagino sintetiza un poco ese proceso, en qué culminó, ¿no? Esa revolución que empezó primero en 1640, que tenía como diferentes propuestas y que finalmente en 1688, bueno, lo que se establece es una monarquía parlamentaria, sí, pero quienes triunfan y quienes logran participación política va a ser la burguesía, ¿no? Principalmente. Silvia. Lo del cambio ese de la monarquía parlamentaria puede tener algún tipo de relación con el Estado liberal que hace referencia a Locke o no tiene nada que ver. Bueno, en ese sentido, vamos a ir viendo lo que plantean algunos teóricos, porque es cierto que a Locke siempre se lo vio y se lo recoge como el padre del liberalismo, ¿no? Se habla como el padre entre comillas, porque con las ideas nosotros nunca podemos saber quién fue el primero que dijo una idea, ¿no? Sí sabemos el registro de quién, por ejemplo, registra determinadas ideas y siempre es un conocimiento que lo tomamos entre comillas, porque la historia nos ha demostrado que es algo en construcción, porque surgen textos, se recogen diferentes documentos luego que nos prueban que en realidad alguien lo dijo antes, ¿no? Entonces, en realidad, es cierto que Locke, en este segundo ensayo sobre gobierno civil, va a esbozar ideas que luego el liberalismo va a desarrollar, ¿sí? El liberalismo como tal y la propia palabra liberalismo, así como socialismo, son palabras que surgen en el siglo XIX, ¿no? Liberalismo como tal, como un concepto que significa, bueno, un conjunto de ideas que tiene determinadas postulados, ¿verdad? Bueno, recién la prensa empieza a hablar de liberalismo en el siglo XIX. Pero es cierto que en el planteo de Hobbes vamos a ver que hay ideas que estos autores del siglo XIX van a tomar y también los filósofos de la Ilustración del siglo XVIII, que son un antecedente también del liberalismo. O sea, el liberalismo se nutre con las ideas de Locke, con las ideas de la Ilustración, ¿m? Sintetiza y desarrolla esas ideas, ¿verdad? Comparte esas ideas. Pero bueno, como estamos en un curso de historia del pensamiento, y como yo les comentaba en la primera clase, lo que es los conceptos, ¿no? Nos interesan los conceptos, cuando toman los conceptos, cuando surgen determinadas palabras, en el caso del liberalismo, bueno, surge en determinado momento, el uso de ese término y con ese sentido, ¿no? De un conjunto de ideas bueno, es compartido y que es defendido como para llevar adelante o en algún caso para mantenerse, ¿no? Para mantenerse en algunos lugares que ya se estaba llevando adelante, bueno, surge en el siglo XIX. Denis. Justamente, con respecto a lo que usted mencionaba, a mí me genera una ruptura con lo que en el primer semestre vimos en la perspectiva tanto constitucional como de historia, de lo que es positivismo, liberalismo, democracia. Estos autores, como que hay que romper con eso que veníamos previamente porque tenía otra mirada. Usted lo trae desde una Bueno, lo mirada que pasa es de que los está autores, bueno que ustedes tengan nos cambian. diferentes A mí me miradas cambió un poco, también. me cambió la mirada porque yo tenía como a Hobbes un negativista absoluto y a Locke
con Rousseau, liberalista. Y todos Ujú. tenemos el concepto de John Locke, del buen salvaje, que bueno, junto a Rousseau, fue luego la revolución inglesa. Pero visto desde estos autores, hay como una disyuntiva en base a esa perspectiva que tuvimos nosotros en el primer semestre. Bueno, pero vos fíjate, Denis, lo que yo les iba a traer esto que dice Víctor Méndez Baiges, ¿no? Que es un texto que ustedes pueden consultar, que está en internet. Dice así: la obra de John Locke ha estado unida como indisolublemente a la doctrina liberal anglosajona desde sus inicios. O sea, nos está diciendo que para él, ¿no? La obra de Locke es como el inicio que está incorporada a lo que es la doctrina liberal anglosajona, le agrega, ¿no? Porque, bueno, está iniciada en lo que es Inglaterra y, bueno, lo que se reconoce como el mundo anglosajón. Y por otro lado, John Locke ha sido por antonomasia el pensador de la gloriosa revolución de 1688, o sea, como que él fue el inspirador de esa revolución, ¿no? Entonces, por un lado, lo vincula al liberalismo, que sería lo que tú estás planteando, que plantearon los docentes anteriores, que yo no es que no lo niegue, yo no es que diga que no. Yo digo, es cierto que este, ideas de Locke van a ser seguidas por los liberales. Lo único que yo estaba diciendo es que el liberalismo no como ideología, digamos, el concepto surge en el siglo XIX, no antes, y es una ideología que se va construyendo. Justamente Locke, las ideas de Locke abonan, al igual que las ideas de la Ilustración, y bueno, Rousseau está dentro de la Ilustración, abonan a esa ideología liberal. Lo que pasa es que no podemos hablar de que ya existiera el liberalismo con todas las características como está como surgiendo, ¿verdad? Está surgiendo, y bueno, y Locke muchas veces ya se lo veía como, bueno, el padre del liberalismo, y yo lo que estaba poniendo en cuestión era bueno, que es difícil identificar en el pensamiento quién es el padre de cierta idea, ¿no? Un poco combatiendo esas ideas que a veces, bueno, aparecen un poco simplificadoras, porque justamente el proceso de pensamiento es complejo. Yo simplemente estoy complejizando, pero no estoy diciendo que lo que dijeron los docentes estuviera mal. ¿Se entiende? Lo que está bueno es también como, bueno, ver diferentes enfoques. Capaz que yo soy más, como somos muchos los historiadores, de ver el tema de las ideas en construcción, ¿no? Que no surgen de un momento para otro, sino que se van construyendo. Este, y bueno, sí, cuando empezamos a leer el texto de Locke, vamos a ver que muchas de esas ideas, bueno, son defendidas por los liberales, sí, sin duda. Todo esto de que estamos hablando de la defensa de los derechos de los individuos, bueno, son ideas que el liberalismo va a tomar, ¿no? El Estado surge justamente este, para proteger esos derechos, ¿no? Juan, Sí, con esto, de la mano con esto que usted dice, profe, si no me equivoco, en realidad esas ideas que defiende Locke es la propiedad, ¿verdad? Y la capacidad de acumulación que tiene el hombre, que no es solo del nacimiento del Estado en sí, sino que viene desde el estado de naturaleza. Él defiende eso, ¿verdad? Desde el claro, antes. sí, en eso se contrapone a Hobbes, ¿verdad? O sea, para Locke justamente la propiedad es anterior a la sociedad política y la sociedad política surge para defenderla, ¿no? Mientras que veíamos recién con Hobbes, la propiedad surgía con el Estado, con la sociedad política, no antes. Antes había posesiones, pero en realidad nadie tenía propiedad de nada porque cualquiera podía quitar esa posesión. Luciana. No, como para aportar en esto que se viene hablando, capaz que asociado a la idea posterior del liberalismo, que en realidad se viene construyendo en base a estos intereses que defiende la burguesía, que era como la clase que venía tomando fuerza, eh, y, y bueno, eso como la meritocracia, por ejemplo, un concepto que también creo que Locke no lo dice en esos términos, pero sí que bueno, que el que más trabaje tiene derecho como a acumular, ¿verdad? Y creo que viene por ese lado también lo del liberalismo y de esta defensa a esa burguesía que una monarquía absoluta impedía ese desarrollo total del comercio, digamos. Ujú.
Bien, sí, está bien, es correcto. Silvia, Hablando de las diferencias que existen entre Locke y Hobbes, que creo que es lo que lleva a su pensamiento, es el tema de cómo percibe el hombre, Locke. Que para Locke el hombre es un ser racional, deja de perder el miedo y las demás características que tenía Hobbes. Entonces, al ser racional, conlleva a buscar un estado de otra manera y los derechos y demás, ¿no? ujú. Sí, es cierto que tiene una visión. Eh, Hobbes también hablaba de que el hombre es racional porque en realidad cuando contrata, ahí está siendo racional, ¿no? Finalmente Hobbes entiende que el hombre es la pasión porque es el miedo, pero es también la razón lo que le lleva a buscar la solución para salir de ese estado de naturaleza y hacer el contrato y someterse, ¿no? Pero en el caso de Locke, ve que los hombres en realidad por naturaleza también son sociables, ¿no? Y son solidarios, y son más que solidarios, digamos, no buscan dañar a los otros, pero también existen los irracionales, ¿no? Él cuando habla del estado de naturaleza va a decir, bueno, también existen los irracionales y a esos es justamente de los cuales los hombres racionales deben protegerse, ¿no? Este, pero bueno, yo les quería comentar que además de esta visión de Méndez Baiges, con respecto a la obra de Hobbes, de Locke, perdón, y de su mirada sobre la revolución, Joaquín Avellán, por ejemplo, nos va a decir que se ha solido ver a los dos ensayos sobre el gobierno de Locke una defensa y justificación de la Revolución Gloriosa, ¿m? Pero la verdad es que la composición del libro es muy anterior a la Revolución Gloriosa. La composición estaba terminada en todo lo esencial antes de 1683. O sea que este texto, si bien se publica en 1688, en realidad estaba hecho antes. Entonces no surge como una justificación de la Revolución Gloriosa, sino que surge como, como un impulso a la revolución, ¿no? Son como dos miradas, pero el tema de la publicación, que además es una publicación que se hace anónima, eh, coincide justamente con la Revolución Gloriosa, pero ya lo tenía escrito antes y estas ideas ya se estaban debatiendo, ya se estaban discutiendo, ¿no? Y de alguna manera impulsaban la revolución. ¿M? Entonces son como dos miradas, una como, bueno, la de Méndez Baiges, como diciendo, bueno, es como el pensador, ¿no? De la Revolución Gloriosa, o es el impulsor, ¿no? Aquel que trata de que esa revolución se desarrolle. En ambos casos, sin duda que las ideas que Locke defiende son las que se concretaron en la Revolución Gloriosa. Por eso es que se puede ver como, bueno, el triunfo de ideas que van en camino de justamente apoyar lo que es el desarrollo de la presencia en el poder de la burguesía y también de una limitación del poder del rey y de una monarquía de tipo parlamentaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que intenta resolver Locke según Vallespín? Bueno, él dice que es la instauración del poder político sin vulnerar el derecho natural, o lo que es lo mismo, qué tipo de autoridad política es auténticamente legítima. O sea, él busca justamente encontrar un tipo de poder legítimo, una autoridad política legítima, y a su vez se entronca con lo que es el derecho natural. Por eso decimos que tanto Locke como Hobbes son autores naturalistas, ¿no? Porque ellos recurren a lo que eran la teoría del derecho natural, de que existían leyes naturales que los hombres y los juristas podían descubrir, y a su vez trata de unificar la autoridad política con ese derecho natural para, digamos, fundamentar su teoría. O sea, une lo que sería este estado que surge, ¿no? Este estado político que surge con lo que sería toda la fundamentación del derecho natural. Y a su vez, para Locke lo más importante, va a decir Avellán, no es el orden en la seguridad del Estado, como lo era para Hobbes, sino la protección de los derechos del individuo. Entonces ahí estaría un poco
Hoy hablábamos, bueno, tiene similitudes, sí, sin duda, los dos son niños naturalistas, los dos nos hablan de el estado de naturaleza y de que los hombres hacen un pacto, son contractualistas, crean un estado civil o político. Pero bueno, mientras que Locke está muy preocupado por lo que es la defensa de los derechos del individuo, ¿no? Proteger los derechos del individuo, bueno, en el caso de Hobbes estaba preocupado por el orden, la paz, ¿no? La seguridad del Estado y mantener la vida, en definitiva, ¿no? Es cierto que ambos tienen ese temor a la revolución y al desorden que se ha generado y buscan crear un régimen estable, sí. Bueno, Filmer es el que había escrito esa obra, El patriarca del poder natural de los reyes, y lo que él afirmaba era que el poder venía desde Adán, ¿no? Descendía desde Adán y había descendido, y los actuales reyes eran de alguna manera descendientes de Adán. Eso que no nos parece, digamos, nadie lo llevaría hoy en día como argumento. Sin embargo, en la época, en los años mediados de siglo XVII, era, digamos, un texto leído y, bueno, formaba parte de los argumentos absolutistas. Em, lo mismo ocurría en Francia, por ejemplo, con la teoría de Bossuet, ¿no? O sea, el poder divino de los reyes. Pero bueno, lo cierto es que en este segundo tratado, él en el primer capítulo retoma, ¿no? Y lo que serían sus argumentos de que, bueno, esa es una teoría que no tiene cabida, ¿no? Porque cómo identificaríamos cuál fue la línea sucesoria, ¿no? Cómo sabríamos si realmente esa persona tiene algún vínculo, ¿no? O sea, descarta todo este tipo de argumentos. Este, como imposible de reconocer. Y entonces al final plantea de manera que quien no quiera dar justo motivo para pensar que todo gobierno en el mundo es solamente producto de la fuerza y de la violencia, que los hombres viven en comunidad guiados por las mismas reglas que imperan entre las bestias, debe necesariamente encontrar otra teoría que explique el surgimiento del gobierno y el poder político. Y eso es lo que él se enfoca en este segundo ensayo sobre el gobierno civil, ¿no? O sea, descartó con los argumentos que desarrolló en el primer tratado y retoma aquí, dice, bueno, ¿cuál es en definitiva eh, una teoría que realmente explique cómo es que surgió ese gobierno y ese poder político, ¿no? Entonces va a definir el poder político en ese mismo capítulo al final, va a decir lo siguiente, que es muy sintético de lo que es su pensamiento. Él dice, entiendo pues por poder político el derecho de hacer las leyes, que estén sancionadas por la pena capital, y en consecuencia de las sancionadas con penas menos graves, para la reglamentación y protección de la propiedad, y el de emplear las fuerzas del Estado para imponer la ejecución de tales leyes y para defender a éste de todo atropello extranjero. Y todo ello únicamente con miras al bien público. Entonces, aquí en esta frase podemos ver cómo se sintetiza lo que después va a desarrollar a lo largo de todo el texto, ¿no? Porque, ¿qué es para él el poder político? Bueno, ese poder de hacer las leyes. Y ahí ya nos está diciendo algo que va a desarrollar más adelante en el capítulo que se refiere al poder legislativo, que lo entiende como el poder supremo, ¿no? Para él el poder supremo es el poder legislativo, aquel que es justamente el que hace las leyes que son sancionadas por la pena capital y todas las menos graves, o sea, todas las leyes, bueno, pero luego sigue con el tema de la reglamentación y protección de la propiedad, o sea que también el poder político está en función de proteger, de reglamentar y proteger la propiedad. ¿M? Pero a su vez, emplear la fuerza del Estado para imponer la ejecución de tales leyes nos está hablando del poder ejecutivo, ¿no? Y por último, para defender a este de todo atropello extranjero, está hablando de un tercer poder que él menciona, que es el poder federativo, le va a llamar él, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones exteriores. ¿M? Entonces, él habla también de distintos poderes en este caso, pero el Supremo ya nos está planteando que es el de hacer las leyes, luego está el Ejecutivo, y por último, que tiene que ver con las relaciones exteriores. Pero todo eso es con miras al bien público.
Y ahí tenemos una idea que también podemos ver el vínculo en dos aspectos podemos ver, o en varios aspectos podemos ver el vínculo con el liberalismo, ¿no? Por eso no es que esté reñido esto con que él tenga ideas comunes a las ideas liberales o anticipatorias o iniciadoras, ¿no? De lo que es el pensamiento liberal. Ahí cuando él habla de la protección de la propiedad, ¿m? Que bueno, es visto como un derecho, ¿no? Un derecho natural para Locke. Locke hoy hablábamos de, bueno, para él la propiedad surge en el estado de naturaleza. Es en todo lo que es el capítulo que se refiere a la propiedad, que es el capítulo 5, él va a justamente plantear cómo la propiedad surge muy vinculada al trabajo, ¿no? O sea, el hombre al trabajar va, al recoger las manzanas, al recoger las bellotas, al trabajar la tierra, se apropia, ¿no? Y eso pasa a ser su propiedad. Y esa protección de la propiedad también se vincula con el bien público, ¿no? O sea, porque él dice todo ello únicamente con miras al bien público. O sea que el poder político, a la vez que protege al individuo, también está apuntando al bien público. Bueno, y el liberalismo, en cierta forma, si pensamos, por ejemplo, el liberalismo económico, que ustedes seguramente lo tengan más fresco con, por ejemplo, la idea de Adam Smith, ¿no? Que el desarrollo de los individuos hace a la riqueza de las naciones, ¿no? O sea, el bienestar individual o la propiedad individual repercute en lo que es el bien público. Bueno, es algo característico del pensamiento liberal. A ver que están levantando la mano. Daniela y después Anita. No, una consulta, si puede repetir el último poder, porque habló del legislativo, del ejecutivo y del último que se ocupa del extranjero. Federativo. Él le llama el federativo y tiene que ver con las relaciones internacionales. Gracias. No, de nada. ¿Quién más había levantado la mano? Bueno, Buenas y el tardes, Estado, profesora. sí, Anita. No, una consulta. ¿También no hace mención al Poder Judicial cuando habla de sanciones, aparte de relaciones internacionales? No escuché la primera parte. Que si también no hace mención al Poder Judicial cuando habla de sanciones. Bueno, el Poder Judicial, digamos que no lo ve como un poder independiente, ¿no? Está unido al Poder Ejecutivo, ¿sí? Ah, Él está. justamente es diferente al modelo de Montesquieu, ¿no? Que hablaba del Sí, sí. tercer poder como el poder judicial, ¿no? Acá no, el federativo sería el vinculado a las relaciones internacionales y el judicial está unido al Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo, al que hace cumplir las leyes. Sí, sí. Gracias. No, por favor. Bueno, acá hay algo que aparece en el chat que quiero comentar antes de terminar la clase, que ya la estoy terminando. Acá hay algo que lo repitieron varias veces, lo del buen salvaje. Y ahí quiero que hacer una aclaración. No confundir con Rousseau. Locke habla de un estado de naturaleza, como decía, de un hombre racional, que sabe cuáles son las leyes naturales, que no puede agredir a los otros, pero después un poco más adelante nos habla del agresor, ¿no? De que hay hombres que agreden, que transgreden las leyes, y ese se transforma, es como si fuera una fiera, como si fuera un león. Entonces, no es un estado, dice, de libertad, también el estado de naturaleza, pero no es de licencia, nos va a decir también, ¿no? O sea, hay leyes que cumplir, pero resulta que no todos lo cumplen. Y bueno, justamente como no todos lo cumplen, es que es necesario encontrar una manera y ahí es que surge el poder político. Porque en realidad en el estado de naturaleza, cualquier hombre puede ejecutar la ley natural y puede, digamos, castigar a la persona que infringió la ley, ¿no? La ley natural. Y ese es el tema, ¿no? Todos pueden castigar al agresor, sin duda el que fue perjudicado, pero todos los demás también. Y ahí es que ocurre un problema porque, bueno, ¿cómo se ejecuta esa ley natural? La sanción que tendría que ser equivalente al delito cometido, muchas veces por cuestiones subjetivas, es mayor, ¿no? Entonces, todos esos defectos que tiene el estado de naturaleza, que no es que sea idílico, no es perfecto,
Por eso justamente es necesario salir de ese estado de naturaleza. Entonces, en un primer momento, Locke nos describe un estado de naturaleza muy pacífico, pero también ocurren problemas en ese estado de naturaleza y por eso es que surge el poder político. Y allí esos hombres que tenían ese poder de ejecutar la ley natural delegan ese poder de ejecutarla en el estado político, ¿no? En la sociedad civil o política. Juan. No, exactamente eso, profe, que el hombre cede ese poder o esto de hacer justicia por mano propia a, al Estado, ¿verdad? Ahí está. Los hombres, justamente por los problemas que da ese estado de naturaleza, ellos les resuelven, digamos, pactan también, hay un pacto donde consienten, ahí estamos en el mismo modelo de Hobbes, pero bueno, forman una comunidad que se va a guiar por la mayoría, nos dice Hobbes, nos dice Locke, perdón, y justamente delegan en un gobierno. Y ahí estaría la diferencia, ¿no? De que el gobierno surge del pacto y es delegado, pero el poder queda, digamos, en la comunidad también. O sea, no es que en la comunidad ceda ese derecho de nombrar el gobierno y de cambiarlo incluso si ese gobierno no cumple con los fines para los cuales fue previsto. Pero bueno, no podemos dar tan rápido lo que estoy viendo, así que no podemos, sin avanzar en otras cuestiones, porque no pudimos hablar de la propiedad con más detenimiento y demás. Así que bueno, va a quedar por fuera de parcial porque no tienen los elementos suficientes todavía. Así que bueno, dejamos con Hobbes y con Maquiavelo nomás para el primer parcial y Locke lo leen para la siguiente clase. Este, Porque bueno, no puedo pedirles que, sin haber revisado algunos conceptos mínimos, que puedan trabajar con este autor, más allá de que se los mande a leer por su cuenta, ¿no? Yo sé que lo han visto en otra materia, pero bueno, así como vi esa idea que me gustaría aclarar, capaz que surjan otras, y bueno, no dio la clase del tiempo. Así que hacemos el parcial sobre los dos autores que mencioné, Hobbes y Maquiavelo, y nos veríamos en la clase siguiente al parcial, retomamos Locke y vamos a introducir Rousseau, ¿tá? En esa clase, en la siguiente clase después del parcial. Sí, vayan adelantando las lecturas porque, bueno, nos vamos atrasando y son lecturas que van quedando para hacer para más adelante, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar o decir algo. Saludos, bueno, que pasen bien. Laura. Perdón, profesora, hoy ando muy distraída. ¿Qué día es el parcial? El parcial va a ser el... Esperen que me fui, lo tenía acá y el parcial es el 18. Sí, el 18 de septiembre. Pero la clase del 11 no la tenemos, porque el 11 tenemos tenemos el receso por los exámenes. Gracias, profesora. ¿Está? Bueno, buenas noches. Que pasen muy bien. Buenas Bueno, noches. Hasta gracias, luego. profe, igualmente. Chao. Nos vemos ahora en 15 días. Chao.